Hola, prepárate para una inmersión en El arte de la guerra de Sun Tzu. Ajá, Un libro sí, que, a pesar de tener siglos claro, de antigüedad, sigue dando cátedra sobre estrategia y liderazgo. totalmente. Lo interesante es que aunque hable de batalla, sus enseñanzas se pueden aplicar a cualquier desafío, Mm, desde una negociación hasta un proyecto personal. exacto, va más allá del campo de batalla. Tenemos Ya. el texto completo en español listo para analizar. Genial. ¿Y tú que has estudiado Sun Tzu a fondo? ¿Qué es lo que más te ha impactado de esta obra? Para mí, la genialidad está en cómo Sun Tzu define los 5 factores fundamentales para evaluar cualquier conflicto. Wow. Doctrina, tiempo, terreno, mando y disciplina. Ujú. No son simples elementos o las bases para entender la dinámica de cualquier situación. Ok, vamos a desmenuzar. Esto me llama la atención. ¿Cómo Sun Tzu no ve la doctrina solo como un conjunto de reglas, Ajá. sino como esa conexión profunda entre el líder y su grupo, esa armonía que hace que la gente lo siga con convicción? Exactamente. Imagina un equipo de fútbol, tú, si los jugadores confían en su entrenador, Sí. comparten su visión, lucharán con más pasión y determinación. Esa es la esencia de la doctrina según Sun Tzu. Me encanta la analogía. Y hablando de factores Sí, claves, sí. ¿qué me dices del tiempo? Sun Tzu no se limita al clima, ¿verdad? No. Habla de entender los momentos oportunos para actuar, el ritmo, la cadencia de la estrategia. Así es, Sun Tzu nos enseña a ser como agua adaptándonos a cada situación. Mm. A veces hay que ser impetuosos como un torrente Ay, y otras pacientes como un lago. Saber cuándo atacar y cuándo esperar es crucial como un surfista que espera la ola perfecta. aquí es donde se pone interesante porque una de las frases que más me impactó fue: Cuéntame. el arte de la guerra se basa en el engaño. Cambia un poco. Maquiavélico no. No necesariamente Sun Tzu no habla de ser deshonesto, Mm, sino de crear percepciones de ser impredecibles para mantener la ventaja. ya, güey. Es como un mago que usa la ilusión para desviar la atención y lograr su objetivo. Entiendo, es usar la astucia para generar incertidumbre en el oponente, Ajá. sin caer en la trampa de la malicia. Exacto. Por ejemplo, aparentar debilidad para atraer al enemigo a una trampa, Ajá. o simular estar lejos cuando en realidad está cerca. Como la serpiente que ataca con la cola cuando la tocan en la cabeza. Mm. Esa analogía me quedó grabada. Justamente se trata de ser flexible como un camaleón que cambia de color para camuflarse. Mm. Sun Tzu nos enseña a cambiar de táctica según el oponente, a nunca ser predecible, a ser maestros de la adaptación. Adaptarse para confundir al enemigo y mantener la ventaja. Me gusta cómo suena eso. Y Sí. hablando de conocer al enemigo, Así es, Sun Tzu le da una importancia enorme al espionaje y a conocerlo también como uno mismo. claro, porque la información es poder con ella. Describe 5 tipos de espías: nativos, internos, dobles agentes. Wow. Una red compleja para obtener datos clave. Es como un juego de ajedrez. No, exacto. Necesitas anticiparte a los movimientos de tu oponente para poder planificar tu propia estrategia. Piensa en el mundo empresarial, tú, las empresas invierten fortunas en análisis de mercado, en estudiar a la competencia. Es puro Sun Tzu. Es increíble cómo esas enseñanzas de hace siglos siguen tan vigentes en el mundo actual. Totalmente de acuerdo. Y si hablamos de información como poder, Claro. Sun Tzu también habla de firmeza, no solo física, sino también psicológica. Me parece fascinante cómo un maestro de la guerra le da tanta importancia a la mente. Es como si Sun Tzu nos dijera que la batalla más importante se libra en la mente. Recuerdo que menciona cómo los expertos vencen creando una percepción favorable, logrando la victoria sin necesidad de usar la fuerza bruta. Exacto. Es como un juego de ajedrez tú, donde el objetivo no es solo capturar piezas, sino dominar el tablero, controlar el juego, llevar al oponente a una posición donde se rinda sin necesidad de un jaque mate. Manipular las apariencias, crear esa ilusión de fuerza o debilidad para desestabilizar al enemigo. Es brillante. Me recuerda a los ilusionistas que usan la distracción y el engaño para asombrar a la audiencia. Justamente Sun Tzu nos enseña que la guerra no se trata solo de fuerza bruta, sino también de inteligencia astucia y de la capacidad de controlar las percepciones. Es como un director de cine que crea una narrativa para llevar al espectador a donde él quiere. Y para controlar esas percepciones, Sun Tzu habla de la importancia de lo lleno y lo vacío. ¿Podrías explicarnos un poco más este concepto tú? Claro, imagina que quieres romper un huevo con una piedra. Si la lanzas contra un huevo que está intacto lleno, la piedra rebotará. Pero si el huevo está agrietado vacío, la piedra lo romperá fácilmente. Sun Tzu utiliza esta analogía para hablar de la fuerza del enemigo. Entiendo, la clave está en identificar cuándo la fuerza del enemigo está vacía, es decir, cuándo es vulnerable.
para atacar en ese momento preciso. Exactamente. Y para lograrlo hay que observar, analizar, anticipar los movimientos del enemigo. Es como un detective que busca pistas para resolver un caso tú. Hay que entender las debilidades del oponente y usar la estrategia para crear situaciones donde su fuerza se vea disminuida. Un juego de estrategia donde la paciencia, la observación y la astucia son claves para el éxito. Hablando de estrategias, Sun Tzu describe el concepto del enfrentamiento directo e indirecto. ¿En qué consiste esta dualidad? El enfrentamiento directo es la forma más obvia de combate dos ejércitos cara a cara en el campo de batalla. Pero Sun Tzu nos enseña que la mejor estrategia a menudo implica el enfrentamiento indirecto. Usar la astucia, el engaño, la sorpresa para debilitar al enemigo sin necesidad de un combate directo. Como un maestro del judo que utiliza la fuerza del oponente en su contra para derribarlo. Exacto. En el ajedrez a veces sacrificas una pieza para obtener una ventaja estratégica a largo plazo. Sun Tzu nos enseña que la victoria no siempre se trata de ganar todas las batallas, sino de alcanzar los objetivos estratégicos de la manera más eficiente. Adaptarse para sobrevivir y prosperar en un entorno cambiante. Ajá. Sun Tzu compara al ejército con el agua, que se adapta al terreno y fluye hacia donde encuentra menos resistencia. Totalmente. La adaptabilidad es fundamental. En la naturaleza vemos ejemplos de esto todo el tiempo. Las plantas que crecen en la sombra, los animales que cambian su pelaje para camuflarse. Sun Tzu nos enseña a ser flexibles, a ajustar la estrategia según las circunstancias, a estar preparados para cambiar de rumbo como un barco que navega en aguas turbulentas. Es como dice el refrán, si el viento cambia de dirección, ajusta tus velas. Me encanta. Y hablando de adaptarse al entorno, Sun Tzu también habla sobre la importancia del terreno en las operaciones militares, ¿verdad? Claro, el terreno puede ser un aliado o un enemigo. Un general inteligente debe saber aprovechar las ventajas que le ofrece el terreno y evitar sus desventajas. Sun Tzu describe diferentes tipos de terreno como montañas, ríos, llanuras, valles y explica cómo cada uno puede influir en el curso de una batalla. Es como un tablero de ajedrez donde cada casilla tiene un valor estratégico diferente. Un maestro del ajedrez, al igual que un maestro de la guerra, sabe cómo usar el tablero a su favor. Exactamente. Un general inteligente, al igual que un escalador experimentado, elige la ruta más segura y eficiente para llegar a la cima de la montaña. Y Sun Tzu también nos enseña a evitar ciertos tipos de terreno como los terrenos cerrados o los mortales. Así es. Un terreno cerrado es aquel del que es difícil escapar una trampa. Un terreno mortal es aquel en el que las tropas corren el riesgo de ser aniquiladas. Un general inteligente debe evitar estos tipos de terrenos siempre que sea posible. Elegir las batallas con cuidado, evitar las situaciones que pongan en peligro a las tropas, es como un boxeador que estudia a su oponente para identificar sus puntos débiles y evitar sus golpes más fuertes. Precisamente, la prudencia, la estrategia y la capacidad de análisis son fundamentales para evitar derrotas innecesarias. Hablando de derrotas, Sun Tzu describe 6 maneras en que un ejército puede ser derrotado. ¿Cuáles son esas 6 maneras en que un ejército puede ser derrotado? Sun Tzu nos dice que un ejército puede ser derrotado, sí. 1, no calibra el número de fuerzas. 2, no tiene un sistema claro de recompensas y castigos. 3, no está suficientemente entrenado. 4, se deja llevar por la pasión irracional. 5, no tiene un sistema efectivo de orden y disciplina. Y 6, no selecciona a los soldados más fuertes y resueltos. Es decir, la derrota no siempre es causada por la superioridad del enemigo, sino que a menudo es el resultado de errores propios. Exactamente. Como en un partido de fútbol, a veces la derrota no es por la calidad del rival, sino por errores propios. Falta de entrenamiento, falta de disciplina. Sun Tzu nos enseña que la disciplina, la organización, la planificación y la inteligencia son tan importantes como la fuerza bruta. Y también menciona la importancia de cuidar a los soldados y tratarlos con humanidad. Claro, un general debe preocuparse por el bienestar de sus tropas porque son el corazón de su ejército. Sun Tzu nos enseña que un ejército bien cuidado y motivado luchará con más valentía y determinación. Es como la frase, un ejército marcha sobre su estómago. Precisamente. La logística, el bienestar de las tropas, la moral, son factores clave para el éxito en la guerra. Hablando de factores claves, Sun Tzu también destaca la importancia del espionaje y la inteligencia en las operaciones militares. Describe diferentes tipos de espías y cómo utilizarlos para obtener información sobre el enemigo. La información es poder, como en una partida de póker, donde conocer las cartas del oponente te da una ventaja estratégica. Conocer al enemigo también como a uno mismo es fundamental para la victoria. Exacto. Sun Tzu nos enseña a utilizar espías para obtener información sobre los planes, las fortalezas y las debilidades del enemigo. Es como un juego de detectives donde hay que usar la astucia y la estrategia para obtener información valiosa. Un buen espía, al igual que un buen detective, debe ser inteligente observador y capaz de pasar desapercibido. Así es. Y Sun Tzu también nos advierte sobre los peligros de confiar en la suerte o la fortuna.
Nos enseña que la victoria es el resultado de una planificación cuidadosa, una ejecución estratégica y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. La fortuna puede ser voluble como el clima. Un día soleado puede convertirse en una tormenta en un instante. Pero la estrategia, la disciplina y la inteligencia son las verdaderas claves para el éxito. Totalmente. El arte de la guerra no es un manual de violencia, sino un tratado sobre la estrategia, liderazgo y la toma de decisiones inteligentes en situaciones de conflicto. Sus enseñanzas son aplicables a cualquier ámbito de la vida, desde los negocios hasta las relaciones personales. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del conflicto, la importancia de la estrategia y la búsqueda de la victoria a través de la inteligencia y la astucia. Y a medida que continuamos explorando la obra de Sun Tzu, descubriremos aún más sobre sus fascinantes estrategias y enseñanzas. Y si hablamos de información como poder, Sun Tzu también habla de firmeza, no solo física, sino también psicológica. Me parece fascinante cómo un maestro de la guerra le da tanta importancia a la mente. Sí. Es como si Sun Tzu nos dijera que la batalla más importante se libra en la mente. Recuerdo que menciona cómo los expertos vencen creando una percepción favorable. Logrando la victoria sin necesidad de usar la fuerza bruta. Exacto. Es como en un juego de ajedrez, ¿no? Sí. Donde el objetivo no es solo capturar piezas, sino dominar el tablero, controlar el juego, llevar al oponente a una posición en donde se rinda sin necesidad de un jaque mate. Manipular las apariencias, crear esa ilusión de fuerza o debilidad para desestabilizar al enemigo. Es brillante. Es muy astuto. Me recuerda a los ilusionistas que usan la distracción y el engaño para asombrar a la audiencia. Justamente Sun Tzu nos enseña que la guerra no se trata solo de fuerza bruta, sino también de inteligencia astucia. Y de la capacidad de controlar las percepciones. Es como un director de cine Ya mío. que crea una narrativa para llevar al espectador a donde él quiere. Y para controlar esas percepciones, Sun Tzu habla de la importancia de lo lleno y lo vacío. Ajá. ¿Podrías explicarnos un poco más este concepto tú? Claro, imagina que quieres romper un huevo con una piedra. Si la lanzas contra un huevo que está intacto lleno, la piedra rebotará. Pero si el huevo está agrietado vacío, la piedra lo romperá fácilmente. Sun Tzu utiliza esta analogía para hablar de la fuerza del enemigo. Entiendo. La clave está en identificar cuándo la fuerza del enemigo está vacía. Es decir, cuándo es vulnerable para atacar en ese momento preciso. Exactamente. Ahí. Y para lograrlo hay que observar, analizar, anticipar los movimientos del enemigo. Es como un detective que busca pistas para resolver un caso, ¿no? Hay que entender las debilidades del oponente y usar la estrategia para crear situaciones donde su fuerza se vea disminuida. Un juego de estrategia donde la paciencia, la observación y la astucia son claves para el éxito. Hablando de estrategias, Sun Tzu describe el concepto del enfrentamiento directo e indirecto. ¿En qué consiste esta dualidad? El enfrentamiento directo es la forma más obvia de combate dos ejércitos cara a cara en el campo de batalla. Pero Sun Tzu nos enseña que la mejor estrategia a menudo implica el enfrentamiento indirecto, usar la astucia, el engaño, la sorpresa, para debilitar al enemigo sin necesidad de un combate directo. Como un maestro del judo que utiliza la fuerza del oponente en su contra para derribarlo. Exacto. En el ajedrez a veces sacrificas una pieza. Para obtener una ventaja estratégica a largo plazo, Sun Tzu nos enseña que la victoria no siempre se trata de ganar todas las batallas, sino de alcanzar los objetivos estratégicos de la manera más eficiente. Adaptarse para sobrevivir y prosperar en un entorno cambiante. Sun Tzu compara el ejército con el agua que se adapta al terreno y fluye hacia donde encuentra menos resistencia. Totalmente. La adaptabilidad es fundamental. En la naturaleza vemos ejemplos de esto todo el tiempo. Las plantas que crecen en la sombra, los animales que cambian su pelaje para camuflarse, Sun Tzu nos enseña a ser flexibles, a ajustar la estrategia según las circunstancias. A estar preparados para cambiar de rumbo como un barco que navega en aguas turbulentas. Es como dice el refrán. Si el viento cambia de dirección, ajusta tus velas. Y hablando de adaptarse al entorno Sun Tzu, también habla sobre la importancia del terreno en las operaciones militares, ¿verdad? Claro, el terreno puede ser un aliado o un enemigo. Un general inteligente debe saber aprovechar las ventajas que le ofrece el terreno y evitar sus desventajas. Sun Tzu describe diferentes tipos de terreno como montañas, ríos, llanuras, valles. Y explica cómo cada uno puede influir en el curso de una batalla. Es como un tablero de ajedrez donde cada casilla tiene un valor estratégico diferente. Y un maestro del ajedrez, al igual que un maestro de la guerra, sabe cómo usar el tablero a su favor. Exactamente. Un general inteligente, al igual que un escalador experimentado, elige la ruta más segura y eficiente para llegar a la cima de la montaña. Y Sun Tzu también nos enseña a evitar ciertos tipos de terreno, ¿Sí? como los terrenos cerrados o los mortales. Así es. Un terreno cerrado es aquel del que es difícil escapar. Una trampa.
Y un terreno mortal es aquel en el que las tropas corren el riesgo de ser aniquiladas. Un general inteligente debe evitar estos tipos de terreno siempre que sea posible. Elegir las batallas con cuidado, evitar las situaciones que pongan en peligro a las tropas, es como un boxeador que estudia a su oponente para identificar sus puntos débiles y evitar sus golpes más fuertes. Precisamente, la prudencia, la estrategia y la capacidad de análisis son fundamentales para evitar derrotas innecesarias. Hablando de derrotas, Sun Tzu describe 6 maneras en que un ejército puede ser derrotado. ¿Cuáles son esas 6 maneras en que un ejército puede ser derrotado? Sun Tzu nos dice que un ejército puede ser derrotado, sí. 1, no calibra el número de fuerzas. 2, no tiene un sistema claro de recompensas y castigos. 3, no está suficientemente entrenado. 4, se deja llevar por la pasión irracional. 5, no tiene un sistema efectivo de orden y disciplina. Y 6, no selecciona a los soldados más fuertes y resueltos. Es decir, la derrota no siempre es causada por la superioridad del enemigo, sino que a menudo es el resultado de errores propios. Sí, exactamente. Como en un partido de fútbol, a veces la derrota no es por la calidad del rival, sino por errores propios. Falta de entrenamiento, falta de disciplina. Sun Tzu nos enseña que la disciplina, la organización, la planificación y la inteligencia son tan importantes como la fuerza bruta. Y también menciona la importancia de cuidar a los soldados y tratarlos con humanidad. Claro, un general debe preocuparse por el bienestar de sus tropas porque son el corazón de su ejército. Sun Tzu nos enseña que un ejército bien cuidado y motivado luchará con más valentía y determinación. Es como la frase, un ejército marcha sobre su estómago. Precisamente, la logística y el bienestar de las tropas, la moral son factores clave para el éxito en la guerra. Hablando de factores clave, Sun Tzu también destaca la importancia del espionaje y la inteligencia en las operaciones militares. Describe diferentes tipos de espías y cómo utilizarlos para obtener información sobre el enemigo. La información es poder, mane. Donde conocer las cartas del oponente te da una ventaja estratégica. Conocer al enemigo también como a uno mismo es fundamental para la victoria. Exacto. Sun Tzu nos enseña a utilizar espías para obtener información sobre los planes, las fortalezas y las debilidades del enemigo. Es como un juego de detectives donde hay que usar la astucia y la estrategia para obtener información valiosa. Un buen espía, al igual que un buen detective, debe ser inteligente observador Sí. y capaz de pasar desapercibido. Así es, y Sun Tzu también nos advierte sobre los peligros de confiar en la suerte o la fortuna. Nos enseña que la victoria es el resultado de una planificación cuidadosa, una ejecución estratégica y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. La fortuna puede ser voluble como el clima. Un día soleado puede convertirse en una tormenta en un instante. Claro. Pero la estrategia, la disciplina y la inteligencia son las verdaderas claves para el éxito. Totalmente. El arte de la guerra no es un manual de violencia, sino un tratado sobre la estrategia, el liderazgo y la toma de decisiones inteligentes en situaciones de conflicto. Sus enseñanzas son aplicables a cualquier ámbito de la vida, desde los negocios hasta las relaciones personales. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del conflicto, la importancia de la estrategia y la búsqueda de la victoria a través de la inteligencia y la astucia. Y a medida que continuamos explorando la obra de Sun Tzu, descubriremos aún más sobre sus fascinantes estrategias y enseñanzas. Retomando nuestra inmersión en el arte de la guerra, me gustaría destacar un aspecto que a veces pasa desapercibido, el uso del fuego como herramienta estratégica. Sun Tzu no solo describe cómo usarlo en la batalla, sino que lo analiza con una profundidad sorprendente. Sí, recuerdo que describe 5 tipos de ataques con fuego: quemar a las personas, los suministros, el equipo, los almacenes y las armas. Es como si Sun Tzu hubiera previsto todas las posibilidades. Es increíble. Exactamente. Y no se queda ahí, también explica las condiciones ideales para usar el fuego como un clima seco y ventoso y cómo adaptar la estrategia según los cambios que produce el fuego en el terreno. Es un verdadero maestro del análisis. Es decir, no se trata solo de prender fuego y ya, sino de entender cómo se comporta el fuego, cómo se propaga, cómo afecta al entorno y usar esa información de manera estratégica para obtener una ventaja. Precisamente, imagina un incendio forestal, el fuego puede ser devastador. Claro. Pero también puede ser utilizado para regenerar el bosque, para eliminar la maleza y permitir que crezcan nuevas plantas. Sun Tzu nos enseña que el fuego puede ser un arma poderosa, pero también una herramienta y que su uso requiere inteligencia, planificación y adaptabilidad. Y también menciona la importancia del agua, no solo para combatir el fuego, sino como un elemento estratégico en sí mismo. Es como si Sun Tzu viera la naturaleza como un tablero de ajedrez donde cada elemento puede ser usado a favor o en contra. Así es. Compara el agua con la fuerza, ya que puede utilizarse para incomunicar al enemigo, dividir sus fuerzas, crear obstáculos. Piensa en un río crecido tú. Puede ser una barrera infranqueable o puede ser usado para transportar tropas y suministros.
Es como usar la naturaleza a tu favor, entender cómo los elementos pueden influir en una batalla y utilizarlos estratégicamente. Me recuerda a los antiguos navegantes que usaban el viento y las corrientes marinas para cruzar los océanos. Exacto, Sun Tzu nos enseña a observar, comprender y utilizar los elementos a nuestro favor, ya sea el fuego, el agua, el terreno o incluso el clima. Es como un jardinero que conoce las necesidades de cada planta y utiliza el sol, la sombra y el agua para que crezcan fuertes y sanas. Y hablando de fortaleza, Sun Tzu también nos advierte sobre la importancia de la disciplina y la organización en un ejército. Dice que un ejército sin disciplina es como un barco sin timón a merced de las olas. Totalmente. Imagina un equipo de música tú. Cada instrumento tiene su propia melodía, pero si no hay un director que los guíe, el resultado será un caos sonoro. Un general debe ser capaz de mantener el orden, la cohesión y la obediencia en sus tropas para que puedan actuar como una unidad eficaz. Y para mantener esa disciplina, Sun Tzu habla sobre la importancia de las recompensas y los castigos. Es un tema complejo que hoy en día se debate mucho en el ámbito laboral y educativo. Claro, las recompensas sirven para motivar a las tropas, para premiar el valor, para reconocer el esfuerzo, y los castigos sirven para corregir errores, para mantener la obediencia, para establecer límites. Sun Tzu nos enseña que un buen líder debe saber utilizar ambos con sabiduría y justicia, como un maestro que guía a sus alumnos con firmeza y compasión. Es decir, no se trata de ser cruel o indulgente, sino de encontrar un equilibrio que fomente la disciplina y la motivación en las tropas, en los estudiantes, en los equipos de trabajo. Exactamente. El objetivo es crear un grupo que sea a la vez fuerte, leal, capaz de afrontar los desafíos con valentía y determinación bajo el mando de un líder que inspira confianza y respeto. Y hablando de liderazgo, Sun Tzu describe 9 tipos de terreno que un general debe conocer para poder planificar sus estrategias. Es como si nos dijera que no hay una fórmula mágica, sino que hay que adaptarse a cada situación. Así es. Menciona el terreno de dispersión, el terreno ligero, el terreno clave, el terreno de comunicación, el terreno de intersección, el terreno difícil, el terreno desfavorable, el terreno cercado y el terreno mortal. Cada uno de ellos presenta desafíos y oportunidades diferentes, y un general inteligente debe saber adaptarse a cada situación como un alpinista que elige la mejor ruta para escalar una montaña. Es como un tablero de ajedrez tridimensional, donde cada tipo de terreno es una casilla con sus propias reglas y posibilidades, y un maestro de la estrategia, al igual que un maestro del ajedrez, debe conocer el tablero a la perfección para poder planificar sus movimientos y obtener la victoria. Precisamente. Y no solo se trata de conocer el terreno físico, sino también el terreno psicológico, tanto del enemigo como de las propias tropas. Sun Tzu habla de la importancia de la moral del espíritu de lucha, de la confianza en el líder. Claro, comprender la psicología del enemigo te permite anticipar sus movimientos, explotar sus debilidades, manipular sus emociones, y comprender la psicología de tus propias tropas te permite motivarlas, inspirarlas, mantener su moral alta. Es como un entrenador que sabe cómo sacar lo mejor de cada jugador. Exacto. La guerra, al igual que la vida, no se trata solo de fuerza física, sino también de inteligencia, estrategia y la capacidad de influir en la mente del oponente. Sun Tzu nos enseña que la mente es el campo de batalla más importante y que la victoria se logra no solo con la fuerza, sino también con la astucia, la paciencia y la perseverancia. Y después de esta inmersión en el arte de la guerra, me queda claro que las enseñanzas de Sun Tzu siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace siglos. Es un libro que no solo nos habla de guerra, sino que nos habla de la naturaleza humana, del conflicto, de la búsqueda de la victoria en cualquier ámbito de la vida. Totalmente de acuerdo. Sus estrategias y principios pueden aplicarse a cualquier situación de conflicto, ya sea en el campo de batalla, en el mundo empresarial, en las relaciones personales, en cualquier desafío que enfrentemos. Es un libro que nos invita a pensar estratégicamente, a analizar las situaciones desde diferentes perspectivas, a buscar soluciones inteligentes a los problemas que se nos presentan. Y para cerrar esta fascinante inmersión en el arte de la guerra, te invito a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Cuál de las enseñanzas de Sun Tzu te ha resonado más y cómo piensas aplicarla en tu propia vida? Recuerda que las estrategias de Sun Tzu no son solo para generales y guerreros, sino para todos aquellos que buscan la victoria en su propio campo de batalla. Hasta la próxima.